Bien, el presidente está en Davos. Obviamente, el centro de la columna de Alfredo Blanco, Davos. Milei en Davos. Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente. Voy a hacer una consideración, después vamos a hablar un poquito de la coyuntura, pero una consideración respecto de esta reunión de Davos, a la cual ha sido invitado y va a exponer el presidente, expone el día miércoles, en una media hora. Bueno, Davos, para quien no lo tenga registrado, es una ciudad turística, diría yo, pequeña, no debe tener más de 8 o 10 mil habitantes, en una zona en que además se practica esquí, hay muy buenas pistas de esquí, ¿no? Y es un valle que para esta época, allí está, eso es Davos, allí lo tenemos. Y allí se ve más nítidamente que es un valle. En realidad, digamos, Davos tiene una particularidad, está en el cantón más grande de Suiza, que son los Grisones. Y la particularidad que tienen los Grisones, además de que es el más grande de los cantones, es el que tiene menos densidad poblacional. Incluso, como se ven allí las montañas, hay un punto máximo en los Grisones de altura, tiene más de 4.000 metros. Y tiene una particularidad, y es que todos sabemos que en Suiza se habla francés, se habla alemán y se habla italiano en el cantón del Ticino. Pero no todo el mundo sabe que en los Grisones hay además una lengua, ¿no es cierto?, creo que se llama retrorománica, que habla muy poca gente. Hay muy poca gente. Yo creo que el último dato que vi era menos del 0,5% de la población suiza habla esta lengua, que quedó de la época de el deterioro y la desaparición del Imperio Romano. Entonces se fue esta lengua, se fue, yo diría, prácticamente extinguiendo. Y hoy no debe haber más de 10.000 personas que hablan esa lengua, que por otra parte es el romanche. Por otra parte, romanche tiene a su vez varios dialectos, o sea que es una cosa muy particular. Bueno, allí ha ido, porque allí se realiza desde 1971 una reunión que inicialmente la pensó un profesor de la universidad en Suiza en 1971, era una reunión que intentaba generar un ámbito para que las empresas europeas aprendieran, digamos, o conocieran en más detalle los progresos en materia de gestión y administración que tenían las empresas de Estados Unidos. Así comenzó. Después se fue desarrollando y hoy es un evento en el cual van más de 200 líderes importantes y que hay siempre expectativas sobre lo que van a decir, ¿no es cierto? Allí se realiza entonces la reunión, tenemos una imagen del lugar donde se va a realizar. Le voy a pedir al director que pongamos la imagen siguiente. En ese congreso o en esa reunión se ha solicitado o se ha invitado a que hable Milei. Esa es la sala, digamos, del ingreso de la reunión en Davos. El foro, esa reunión anual, como dice allí, reunión anual Davos 2024, Milei habla mañana. Tiene un tiempo muy especificado, son entre 25 y 30 minutos, es el ingreso a la sala central donde va a hablar, seguramente va a estar completo. Le digo de parte de quien le interese, se puede seguir, es online, de hecho mañana seguramente lo vamos a seguir. Y la idea de la presentación que ha planteado Milei, que va a hacer allí, es que va a plantear la libertad, ¿no es cierto?, las ideas, por supuesto, sus ideas sobre la libertad, y va a plantear que la libertad es, digamos, la clave de la prosperidad. Ese es el eje de la discusión. Ahora la pregunta es ¿qué puede esperar de esto? Por supuesto que hay gente muy importante. Fíjate vos que cuando hable Milei, ¿quién va a estar sentado al lado? Eso es importante ver quién tiene sentado al lado, como una suerte de presentador. Y el que está sentado al lado va a ser nada menos que el fundador del foro,
que este profesor, este profesor suizo, Klaus Schwab, que va a estar junto a Milei cuando él habla, ¿no? Y más importante aún, creo yo, es que ese mismo día, es decir, mañana, va a hablar el secretario de Estado, Anthony Blinken, va a hablar el secretario general de las Naciones Unidas, va a hablar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y va a hablar también el primer ministro de España, Sánchez, que por esta época anda con algunos problemas también con decretos de necesidad y urgencia, nada más que allí se llaman de otra forma. ¿Por qué digo todo esto? Porque entonces digo, es un ámbito muy importante. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué se puede esperar? Y yo diría que en esas reuniones, que por otra parte no es el primer presidente que va, el primero que fue en realidad fue Macri, recordás que fue a Davos, sí. Lo acompañaba Massa en esa época. Sí. Por supuesto es muy importante para el relacionarse. Vos mencionaste que seguramente va a tener una reunión, casi seguro, con Cameron, y casi seguro va a hablar con Kristalina Georgieva, seguramente para seguir avanzando en la negociación y el acompañamiento del Fondo Monetario del programa. Pero digo, no es mucho más que eso lo que se va a obtener, porque por más que se diga, bueno, hay muchas audiencias pedidas de inversores, por supuesto hay empresarios muy importantes ahí. Para que tengas una idea, el foro tiene una especie de canon que pagan las empresas, ¿no? Las personas individuales no, pero las empresas sí. Y el canon que pagan esas empresas, son grandes compañías, son $20.000. O sea, que es una entrada cara, digamos. Pero, y por supuesto que es muy importante relacionarse, pero no va a surgir de allí la noticia de que hay una compañía que va a hacer una inversión muy importante. No es eso es para vincularse, para mejorar el posicionamiento de Argentina con relación a otras naciones. Por eso es muy importante que esté presente allí Diana Mondino, que es la canciller, y por eso es muy importante que esté el ministro de Economía, porque van a tratar de explicar el programa económico. Pero yo diría, no es más que eso lo que uno debería esperar. Por supuesto, a la vuelta se va a encontrar con las dificultades que recién comentabas y hablábamos con Bruegel respecto de si se aprueba o no se aprueba la ley, si fue bueno o fue mala la táctica de tirar todo junto. Pero por otro lado está la cuestión económica. Y vos mencionaste, parece que el dólar se movió un poquito. Sí. Bueno, esta semana va a aumentar la demanda de dólares como consecuencia de que se cumple en esta semana el primer 25% de aquel decreto que de aquel bono que se emitió para que los importadores intenten regularizar la deuda comercial que tienen porque el Banco Central no le dio los dólares. Bueno, ¿te acordás que era 25, 50? Sí. El primer 25 vence esta semana. De hecho, a partir de ayer debería percibirse el aumento de la demanda. El bono ha tenido bastante éxito porque al principio había vendido muy pocos millones, se habían colocado, y la semana pasada se colocó una cantidad muy importante, que básicamente lo colocó una automotriz, que creo que además es un gesto para el gobierno, ¿no? Pero entonces digo, vamos a tener esa situación. ¿Cómo es la situación de la coyuntura económica? En los sectores privados ya existe preocupación, aún en el sector agropecuario, respecto de que el tipo de cambio que se fijó, nosotros dijimos con un colchón relativamente importante, para intentar sostenerlo en ese puente que va hasta marzo, hasta fines de marzo, de intentar sostener el tipo de cambio nominal, ajustándolo solamente 2% por mes. Pero con la inflación del 25 de enero, que a lo mejor es el 20, bueno, se va a ir deteriorando. Ahora el gobierno va a intentar llegar sin recurrir a una modificación del tipo de cambio, porque sabe que si modifica el tipo de cambio, de nuevo va a tener un problema con la inflación. ¿Cuál es la mirada más optimista? La mirada más optimista yo creo que está representada por el análisis que ha hecho, que está disponible en su blog, el ex ministro Cavallo. ¿Qué es lo que dice Cavallo? Vamos a llegar a abril con una inflación del 7%. A mí, pero por supuesto no tengo la envergadura intelectual del doctor Cavallo, me parece demasiado optimista.
Pero ¿cuál es la idea que está presente allí? Decir, bueno, tengo este tipo de cambio alto que se me va a ir deteriorando. Mientras tanto, he aplicado, contra lo que eran los discursos durante la campaña, he aplicado aumento de impuestos. Y entonces la apuesta es que de aquí a marzo, si la situación fiscal, por los recortes, por la licuación de ingresos, por ejemplo, de sectores que paga el sector público, jubilados, empleados públicos, etcétera, si se va provocando un cierto camino hacia un mayor equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, si el pretendido blanqueo de capitales, la esterilización de capitales, tiene más o menos algún resultado, si todo eso da una situación más sustentable desde el punto de vista fiscal, es probable que en marzo entonces el gobierno pueda mejorar el tipo de cambio sin tener que devaluar. Cuando empiezan a entrar los dólares de la cosecha, que todo el mundo dice que además de la cosecha de maíz, que es extraordinaria, que va a haber un ingreso por exportaciones que va a superar en más de 20.000 millones de dólares del año pasado. Bueno, con eso y con estos ingresos, que pueda tomar decisiones como ser decir, bueno, voy a bajar un poco las retenciones o voy a bajar un poco el impuesto país, en fin, porque hoy, objetivamente, contra lo que decía el discurso, en realidad digamos, el ajuste del cual se habla lo está pagando básicamente el sector privado y lo van a pagar básicamente los sectores medios de la sociedad. Entonces, a mí me parece que esa es la apuesta y ojalá que sea acertado el pronóstico que ha hecho Cavallo del 7%, porque eso daría la posibilidad de pensar hacia adelante digamos, con un poco más de esperanza sobre el funcionamiento macroeconómico. Yo creo que abril es demasiado temprano para pensar en un dígito. Si todo funciona y si se llega a abril en este puente y demás, pienso que a lo mejor se puede esperar eso, pero más hacia avanzado el año, no abril. Pero bueno, habrá que ver, veremos cuando estemos en abril si eso efectivamente es así. Digo, marzo es un mes clave. El martes pasado yo decía y recordaba la anécdota de cuando lo asesinaron a Julio César en el Senado, cuando aquel que le había advertido los idus de marzo, él le dijo, llegaron los idus y no pasó nada. Bueno, el vidente le contestó, pero aún no han terminado. Podemos decir lo mismo ahora. Este es el panorama, pero todavía no están todas las cartas sobre la mesa.